Un buen día, estimados estudiantes. En la clase de hoy, será la primera clase, vamos a ver los tipos de ingreso en el estado ecuatoriano y el objetivo de esta clase es conocer los 4 principales tipos de ingreso que tenemos como estado. Esperando que todos estén muy bien, las clases se manejarán de esta manera. Los videos que estarán subidos en el aula virtual de manera asíncrona para que ustedes lo puedan observar en el momento en que ustedes tengan la disponibilidad para hacerlo. El primero de los ingresos que tenemos como Estado ecuatoriano son los ingresos tributarios. Estos son los ingresos que el Estado obtiene de personas naturales, como ustedes, como yo, y también de personas jurídicas, que son empresas y organizaciones, quienes de acuerdo a la ley están obligados a pagar impuestos, siendo el Servicio de Rentas Internas y la Corporación Aduanera quien definan objetivos y metas de esta recaudación. Los impuestos, como nos dice la palabra, es lo que se nos impone pagar, un valor adicional al producto que vamos a recibir. Si yo voy a comprar o voy a adquirir un producto, una bebida, algún snack, ¿verdad? Esto ya viene grabado cierto impuesto. Uno de los impuestos más conocidos es el IVA, que es el 12%, es el impuesto al valor agregado. Es un impuesto que se pone a un producto por cada valor o por cada mano que va a pasar este producto hasta que llegue al consumidor final. Este es un impuesto que se adhiere al valor que ya tiene el producto. El siguiente de los ingresos es el ingreso de la seguridad social. Estos ingresos pueden ser ingresos de carácter obligatorio o voluntario, establecidos en la legislación a favor de instituciones que proporcionan prestaciones de bienestar y seguridad social a particulares y trabajadores y servidores tanto del sector público como el privado, como ocurre con los aportes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, esto es un ingreso que tenemos como Estado con una gran institución que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Las personas que somos dependientes, pues no donamos, pagamos un valor de nuestro ingreso para ciertos beneficios que podamos llegar a tener y también para que el Estado sepa manejarlos y distribuirlos. Por ejemplo, siempre que se paga este tipo de impuesto, sirve para la jubilación o también sirve para la salud. No todos estamos todo el tiempo enfermos. ¿Qué es lo que pasa? Que el Estado toma ese dinero que nosotros donamos y con esto da esta salud gratuita en el Hospital del Seguro. ¿Sí? Recordemos que no hay nada gratuito en este mundo a más del aire que respiramos todavía. Y la salud es algo como eso. Es un servicio que nosotros pagamos, todos sanos y enfermos, para que las personas que se encuentren deterioradas de salud puedan acceder a una salud gratuita o de un bajo costo. El siguiente de los ingresos son los ingresos petroleros. Son ingresos generados por la explotación petrolera y se calculan en función de los excedentes generados por la venta del crudo y productos derivados y su consumo interno. Nosotros somos un país que la mayoría de nuestros ingresos o la mayor parte de nuestros ingresos son los ingresos de origen petrolero. Somos un país extractor de petróleo. No somos productores porque el petróleo no se produce. El petróleo se extrae. Y una vez que se extrae, nosotros lo que hacemos es exportarlo, es venderlo a otros países que sí son productores y ellos van a producir los derivados como son gasolinas, queroseno, etc. La nafta, la gasolina de avión que vendría a ser. Sí, nosotros lo que hacemos es extraer y vender. Los ingresos no tributarios.
son los ingresos generados por la venta de bienes y servicios, por ejemplo, la construcción de canales de riego, por ejemplo, para el campo, por lo cual la persona natural o jurídica debe pagar un impuesto. También están el cobro de tasas, como las aeroportuarias, por el uso de su infraestructura, contribuciones como el cobro por el cumplimiento de contratos, rentas de inversiones que hacen que el Estado, ya sea con la empresa pública o privada. También están las multas por incumplimiento de contratos y otros ingresos que se generan por actividades propias de las instituciones del Estado. El cobro de estos valores deben ser legalmente justificados. Vamos a ver más a fondo los ingresos tributarios en el Ecuador. Comencemos con los aspectos generales. Los estados tienen como reto crear políticas tributarias justas, siendo estas equitativas, claras y solidarias para captar en forma eficiente impuestos en función de ingresos y patrimonio de las personas naturales y jurídicas. En pocas palabras, el que más tiene, más contribuye al Estado. La recaudación de impuestos como componente fundamental en el presupuesto general del Estado, o también llamado PGE, es más importante para cumplir con los derechos que los ciudadanos tienen, siendo estos seguridad, orden, libertad, defensa, educación, salud, vialidad, producción, empleo, etc. Los impuestos son instituidos por la ley y deben ser acatados por los contribuyentes en beneficio de la comunidad general. En el siguiente gráfico podemos ver como ejemplo el PGE del 2020 del Ecuador, que son datos del Servicio de Rentas Internas. El PGE total para el 2020 es de 35.498 millones de dólares, que incluye el valor de la cuenta de financiamiento de derivados deficitarios, o CFDD, misma que el Ministerio de Economía y Finanzas administra para el manejo de ingresos y egresos indispensables que permiten financiar las importaciones de derivados de petróleo con el fin de cubrir la demanda nacional de combustibles derivados deficitarios. Aquí podemos ver cómo se puede dividir en ingresos permanentes e en ingresos no permanentes. Como ingresos permanentes tenemos los impuestos con 14.323 millones, transferencias y donaciones 5.297 millones, tasas y contribuciones 3.781 millones, renta de inversiones y multas 312 millones, otros ingresos 100 millones, venta de bienes y servicios 39 millones. También tenemos los ingresos no permanentes. Como sabemos, son los recursos que el Estado recibe de manera temporal por una situación específica, excepcional o extraordinaria. Por ejemplo, transferencias y donaciones de capital e inversiones, 2.587 millones, venta de activos no financieros de 105 millones. Y como financiamiento tenemos el financiamiento público, saldos disponibles y recuperación de inversiones. Los ingresos calculados en el PGE para el 2020 son de 31.468 millones de dólares, compuestos por los ingresos permanentes, que fueron el 63%, o sea, 19.823 millones, y los ingresos no permanentes, que fueron el 9%, 2.692 millones, y el financiamiento, que es el 28%, 8.952 millones. Recordemos que la Constitución del Ecuador en el artículo 300 dispone que el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad progresiva, eficiencia, simplicidad administrativa y retroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. La recaudación tributaria presupuestada para el 2020 es de 14.323 millones de dólares, lo que representa el 72% de los ingresos permanentes, y a su vez, esta misma recaudación representa el 40% del PGE total, siendo un aporte fundamental para la economía ecuatoriana. En este cuadro vamos a ver la evolución de los ingresos tributarios. Como podemos ver desde el 2010 hasta el 2019,
En los últimos años, los ingresos totales sufrieron una variación promedio del 6%, con un incremento significativo en el 2011 del 35%, o sea, 8.011 millones de dólares, y una disminución en el 2015 del 15%, o sea, 5.710 millones de dólares. Según la revista Líderes, esta reducción fue ocasionada por la falta de liquidez, desaceleración económica e impacto de las salvaguardas arancelarias implementadas en marzo del 2015, provocando una sustitución temporal del consumo, factores que incidieron en las recaudaciones. El gasto del sector público no financiero está conformado por gastos corrientes, intereses, sueldos, compras de bienes y servicios, prestaciones de seguridad social y otros, y gastos de capital, formación bruta de capital fijo y otros de capital, que en los últimos 10 años presentaron un incremento promedio del 7%, un punto más que los ingresos totales del mismo periodo, con un aumento considerable en el 2011 del 30%, o sea, 3.512 millones, y una disminución en el 2015 del 11%, o sea, 5.000 millones de dólares. Durante el periodo de 2010 al 2019, los ingresos tributarios aportaron a los gastos del sector público no financiero un promedio del 36%. El único año que los ingresos por petróleo superaron a los ingresos tributarios fue en el 2011 debido al incremento de sus exportaciones. Recordemos que el Código Tributario, en el artículo 6, establece que los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional. Atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso social y procurarán una mejor distribución de la renta nacional. Ingresos tributarios según impuesto, del 2010 al 2019. El impuesto al valor agregado, que es el IVA, impuesto que grava el valor de las transferencias locales o importaciones de bienes muebles en todas sus etapas de comercialización y el valor de los servicios prestados, ocupa la primera posición en cuanto al aporte de los ingresos tributarios, con un promedio del 43%, manteniendo un crecimiento del 7% en los 10 últimos años. En segunda posición se encuentra el impuesto a la renta. Se aplica sobre aquellas de rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras, con un aporte promedio del 29% y un crecimiento promedio anual del 7% también. En tercer lugar, el impuesto a las contribuciones especiales o el ICE. Es un tributo que grava a ciertos bienes nacionales o importados y servicios detallados en el artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno, con un aporte promedio del 6% y un crecimiento promedio anual del 8%. Finalmente, en cuarta y quinta posición se encuentran los impuestos arancelarios y otros impuestos con el 11% cada uno. Tasa de variación de la recaudación neta de impuestos del 2010 al 2019. Según datos obtenidos por el SRI, en los últimos 10 años la recaudación de impuestos mantuvo un incremento promedio del 7%. En el año 2012 se registra un incremento en la tasa de variación anual del 27%. En la recaudación neta, valor en efectivo descontando las cifras por devolución de impuestos. Caso contrario sucede en el 2016, que registra una tasa de variación anual negativa del 8%, es decir, el Estado dejó de recibir 1.129 millones de dólares. Figura 5. Vamos a hacer una comparación del año 2020 con otros años, debido a que el año 2020 tuvimos la situación pandémica. La mayoría de países a nivel mundial se vieron afectados por la pandemia de COVID-19, lo que impactó en la recaudación de impuestos de enero a noviembre del 2020, según el Fondo Monetario Internacional. Esto se debe directamente a la desaceleración económica e indirectamente a las medidas de política y administración tributarias adoptadas para enfrentar esta crisis. Según el SRI, la recaudación de impuestos en Ecuador totalizó 11.313 millones de dólares hasta noviembre del 2020, una disminución del 13.7% con respecto al mismo periodo pero del 2019.
Del total recaudado, 5.667 millones de dólares correspondieron a tributos directos, es decir, impuestos proporcionales al ingreso, impuesto a la renta, salida de divisas, entre otros. En tanto, los impuestos indirectos llegaron a 5.646 millones, que son, por ejemplo, impuestos de valor agregado, IVA, impuestos al consumo especial, ICE, entre otros. Los meses más afectados con la pandemia fueron abril y mayo, que registraron un decrecimiento del 35% debido a que el país estuvo en cuarentena y confinamiento total. Los primeros meses fueron los meses en que no sabíamos qué es lo que iba a pasar y nos cayó todo de sorpresa. Participación en la recaudación de impuestos según provincias. La provincia que ocupa la primera posición en recaudar impuestos es Pichincha, con el 50.4%. En segundo lugar está Guayas, con 33.6%. En tercer puesto, Azuay, con 4.6%. En cuarto lugar, Manabí, con 1.9%. En quinto lugar, Tungurahua, con 1.6%. En sexta posición, El Oro, con 1.5%. Y finalmente, el 6.4%, que es el resto de provincias. Vemos cómo Pichincha tiene la mayor parte de recaudación, seguido muy de cerca por Guayas. A continuación, vamos a ver un video sobre qué es el tributo y en qué nos beneficia o en qué me beneficia tributar. Vamos. Bienvenidos a su canal de asesoría y estudio del derecho, Acción Legal. Bien, para poder hablar de lo que son tributos debemos saber primero qué son recursos públicos. Los recursos públicos se dividen en recursos originarios y recursos derivados. Los recursos originarios son los que se obtienen directamente del patrimonio privado del Estado, como por ejemplo las regalías mineras, el canon minero, el canon petrolero, el canon pesquero, el canon forestal y también a través de la emisión de dinero. Ahora bien, respecto a los recursos derivados, son los que se obtienen a través de la intervención coactiva en la economía de los particulares, como a través de las multas, las donaciones y por supuesto el tributo. Pero, ¿qué es tributo? Al respecto debemos mencionar en principio que la legislación peruana no ha previsto una definición de lo que es tributo. En tal sentido debemos recurrir a la doctrina internacional. En este caso, Héctor Villegas señala que los tributos son las prestaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio, en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. Por otro lado, Sergio de la Garza señala que los tributos son prestaciones en dinero o en especie de carácter público que constituyen obligaciones ex lege y tienen por objeto o finalidad proporcionar recursos al Estado para que éste realice sus funciones. Asimismo, considera que los tributos constituyen una relación personal de derecho obligatoria y que entre otras características deben ser justos. Geraldo Ataliba señala que el tributo es una obligación jurídica pecuniaria ex lege que no constituye sanción por acto ilícito, cuyo sujeto activo es en principio una persona pública y cuyo sujeto pasivo es alguien puesto en esa situación por voluntad de la ley. De lo anterior, el Tribunal Constitucional ha emitido en sus sentencias y, basándose en la doctrina señalada por Geraldo Ataliba, ciertos elementos del tributo, como son los siguientes: su creación por ley, la obligación pecuniaria basada en el ius imperium del Estado y su carácter coactivo pero distinto a la sanción por acto ilícito. Ahora bien, el tributo tiene una clasificación tripartita en nuestra legislación peruana, y esta se divide en impuestos, contribuciones y tasas, entendiéndose por impuestos al tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del Estado. Aquí, por ejemplo, podemos mencionar al impuesto a la renta,
al impuesto predial y al impuesto general a las ventas. Por otro lado, contribución es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o actividades estatales. Por ejemplo, es salud, ONP, AFP, la contribución del SENATI y CENSICO. En lo que respecta a las tasas, estas se dividen a su vez en arbitrios, derechos y licencias. Las tasas son los tributos que tienen por finalidad cubrir el costo que se requiere al prestar el servicio individualizado en el contribuyente. En este caso, en arbitrios tenemos el barrido de calles, recojo de residuos sólidos, los servicios de serenazgo y el mantenimiento de parques y jardines. Respecto a los derechos, por ejemplo, tenemos la tramitación de una partida de nacimiento o de la obtención del DNI. Y en las licencias podemos mencionar como ejemplos la obtención de una licencia de funcionamiento de local o una licencia de conducir. Ahora bien, ¿en qué nos beneficia tributar? Como lo mencionábamos anteriormente, el tributo proporciona recursos al Estado para que éste realice sus funciones. En ese sentido, el fondo obtenido en la recaudación va hacia el tesoro público, que es distribuido a través del presupuesto del Estado, y este es distribuido en la construcción de escuelas y colegios, en la construcción de hospitales, en la construcción de carreteras, en la seguridad nacional y seguridad interna, en impartir justicia, entre otros. Bueno, ya hemos entendido lo que es el tributo, para qué nos sirve tributar. Vemos cómo el Estado pasa de un bolsillo a otro bolsillo, como en el caso del IVA, cambiar un impuesto por un subsidio. Tengo mis ingresos como Estado y con esto puedo acceder al gasto corriente y al gasto público. Ahora vamos a ver las normas tributarias en el Ecuador. Veamos. Hola, hoy trataremos sobre las principales normas tributarias del Ecuador, pero para ello debemos conocer qué son los tributos. Son las prestaciones obligatorias que se satisfacen generalmente en dinero y que el Estado exige por su poder de imperio y en virtud de una ley. La principal norma es la Constitución de la República del Ecuador. Es la norma suprema a la que está sometida toda la legislación ecuatoriana, donde se establecen las normas fundamentales que amparan los derechos, libertades y obligaciones de todos los ciudadanos. El artículo 300, el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa y retroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. ¿Qué es el Código Tributario? Es una ley orgánica que regula las relaciones jurídicas entre administración tributaria y contribuyente. Los tributos generales son la supremacía de las normas tributarias, principios tributarios y fines tributarios. Las administraciones tributarias son central, seccional y de sección. Deberes formales del contribuyente o responsables: la inscripción en el RUC, emisión de comprobantes de venta, declaración y pago de impuestos. Deberes de la administración: recibir toda la petición o reclamo, inclusive el del pago indebido que presenten los contribuyentes responsables o terceros. La LORTI es la Ley de Régimen Tributario Interno, agrupa las normas legales de carácter tributario. Tenemos impuestos como el ICE, impuestos ambientales, el IVA y el impuesto a la renta. Ley reformatoria para la equidad tributaria en el Ecuador. Es una normativa que su estructura impositiva se sustenta en aquellos impuestos que sirvan para disminuir las desigualdades y que busquen una mayor justicia social. Impuestos, de los cuales tenemos impuestos a los activos en el exterior, impuesto a los ingresos extraordinarios, impuestos a la salida de divisas.
Decretos. Es toda disposición administrativa que provenga de una autoridad o poder superior compuesto por normas o reglamentos. Dependiendo de la legislación de cada país, puede ser emanado directamente por el presidente. Decreto de ley. Es emitido directamente por el Poder Ejecutivo. Tiene rango de ley y para su aprobación no se necesita la autorización del Congreso. Se crean en situación de emergencia en la que no hay tiempo para obtener la validación del Poder Legislativo. Una vez que hemos visto las normas tributarias en el Ecuador, también es interesante que entendamos qué es el RIMPE del 2022, de este año. Veamos qué es el RIMPE y en qué nos puede ayudar o cómo tratar de entender esto de una manera un poco no tan seria, sino más didáctica para que podamos entender de mejor forma. Veamos. RIMPE, ese nuevo challenge de TikTok. Ah, no, espérame, creo que no es. Que me equivoqué de canal. Corta. Hola, ¿qué tal amigos de Conte y Negocios? Yo soy Luis Venegas y quiero darte la más cordial bienvenida a este canal. Hoy con un tema interesante. Pensé que era otro tema. El RIMPE resulta que ha sido una reforma tributaria tras la pandemia, ¿no? Aquí dice que viene de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19. Y su principal reforma creo que fue el RIMPE. El remix entre el RICE y el RIM, el régimen impositivo de microempresas y el régimen impositivo simplificado ecuatoriano, RICE y RIM, que obviamente van a desaparecer estos dos. Entonces, yo aquí hice mi pequeño resumen en mis palabras porque la ley es un poco extensa y en el capítulo 5 es donde van a ver ustedes todo el régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, RIMPE. Está corto, la verdad, y yo le veo que no hay mucho todavía. O sea, hasta donde han salido las cosas, ¿no? Porque obviamente tiene que salir un reglamento y todas esas cosas, o resoluciones y más detalles y todos los pormenores de lo que va a ser el RIMPE. Pero, mientras tanto, el RIMPE es el régimen simplificado para emprendedores y negocios populares. RIMPE. No sé por qué la sigla régimen simplificado de no entiendo RIMPE, pero bueno, ahí está. Si ustedes quieren pueden verlo también en el SRI, pero yo tengo mi resumencito aquí hecho, lo que lo leí. Y dice, obviamente, primer requisito para ser del RIMPE, tienes que ganar entre 0 y 300 mil dólares al año, ¿sí? Seas persona natural o seas persona jurídica. Los ingresos son entre 0 y 300 mil dólares al año. Y se dividen en dos. Las primeras, del primer grupo que está aquí, las personas que ganan entre 0 y 20 mil dólares. Personas naturales son los negocios populares y las personas jurídicas que ganan naturales y jurídicas, que ganan entre 20 mil y 300 mil al año. O sea, entramos ya en dos categorías. Los negocios populares, sí, que estos van a entregar notas de venta, en realidad los negocios populares, y los emprendedores RIMPE que van a ser como que los anteriores, ¿no? Las anteriores empresas, algo así. Todo un mar de mezcolanzas. Pero sí, digamos que estamos acostumbrados a lo otro. Digamos que estos antes eran los RICE y estos ahora son el resto de microempresas. Algo así, ¿no es cierto? Pero bueno, ya toca denominarlos de la forma adecuada a este método. Entonces, estos son negocios populares que ganan, son personas naturales que ganan hasta 20 mil dólares anuales, y los RIMPE, personas naturales o jurídicas que ganan entre 20 mil y 300 mil al año. Para esto necesitamos saber un término importante, que son los ingresos brutos. Los ingresos brutos van a ser los ingresos menos descuentos y devoluciones. Nada más no se puede restar, ningún gasto. En realidad este impuesto va a gravar a los ingresos, así que no se puede restar ningún gasto, solo los descuentos y las devoluciones. Eso sería considerado un ingreso bruto. Sujetos RIMPE obviamente van a pagar sobre los ingresos brutos por las actividades no excluidas en el RIMPE. Acuérdense que anteriormente también teníamos algo como que de las microempresas, ¿cierto? Si tenías actividad empresarial, pagabas sobre el régimen de actividad empresarial, y si tenías tal vez servicios profesionales, pagabas aparte. Así como yo, ¿no es cierto? Yo tengo un negocio, tal vez vieron en capítulos anteriores de su telenovela Los Contadores También Lloran, que yo tengo un negocio de equipos deportivos, ¿sí? Compra y alquiler de equipos deportivos, compra, venta y alquiler de equipos deportivos, que eso sería considerado una actividad, ahora considerado una actividad RIMPE. Pero adicional a eso tengo la actividad de contador, ¿no es cierto? Que eso sería considerado un servicio profesional. Entonces, si mantengo todo eso, las actividades de contador, acá, las actividades de contador serían servicios profesionales, irían al régimen general, y las actividades, equipos deportivos, irían en cambio a RIMPE. Ahí están preparados, toca los dos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente pagaría el impuesto a la renta RIMPE sobre únicamente las actividades no excluidas de régimen, ¿sí? O sea, digamos que todo lo de este negocio RIMPE del equipo deportivo pagaría sobre la tabla más adelante, y a esta otra se pagaría sobre la tabla general, la actividad de contador, ¿va? Se incluyen
en este régimen artesanos de emprendedores de acuerdo al régimen laboral alternativo para la creación de oportunidades. Artesanos y emprendedores. Ahora, más arribita dentro de esta misma ley está, o sea, dentro de esta ley, más arribita, van a encontrar lo que se conocería como el régimen laboral alternativo para la creación de oportunidades laborales. Porque se reformaron varias cosas, ¿no? Esta ley de emprendedores, esta ley acá. Es que en serio está extenso. Esta ley orgánica de creación de oportunidades y desarrollo económico y fiscal y sostenibilidad fiscal tras la pandemia tiene varias cosas. Entonces, entre ellas está esto que les digo acá: el régimen laboral alternativo para la creación de oportunidades laborales. Va. Dentro de este régimen tenemos a los artesanos y a los emprendedores. O sea, se denomina, o sea, se define el concepto de qué es un artesano y qué es un emprendedor, básicamente. Un artesano, vamos acá, ¿no? Les voy acá a dar el resumen. Luego les subo esta tablita, pero les doy el resumen. Un artesano es un empleador, maestro de taller con activos menores al 65% del capital máximo de una pequeña empresa. ¿Cuál es el capital máximo de una pequeña empresa? Ya les queda de tarea. Busquen. Pero eso se considera artesano, ¿no? Si es que ya tiene activos más del 65% del capital para una pequeña empresa, entonces ya no sería artesano. Menos de 48 empleados entre administrativos y operarios, entre todos, y debe estar calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano. Eso se consideraría un artesano. Y ahora los artesanos se incluyen en este régimen RIMPE. Según lo que nos decía acá, se incluyen artesanos y emprendedores. Y ahora, ¿qué es un emprendedor? ¿No es cierto? Típico que, o sea, me voy a preguntar qué es. Emprendedor, dícese a la persona guapa, sexy y echa pa'lante. ¡Ya nos exhibiste! Bueno, adicional a eso, persona natural o jurídica que tenga un negocio menor a 5 años y ventas anuales menores a 2.500 remuneraciones básicas. Obviamente multiplicas los 2.500 por el salario básico que esté en ese momento, ¿no es cierto? Y eso ya se consideraría una persona emprendedora. Pilas, no, persona natural o jurídica, o sea, también puede ser una empresa considerada un emprendedor. Va. Y hasta aquí se acabó el régimen laboral alternativo. Pero no es que se acabe aquí, no, ya van a decir, ya se acabó el régimen. No, o sea, solo lo que necesitaba para definir lo anterior, ¿no? Que quienes están en el RIMPE, los artesanos y los emprendedores. ¿Qué es un artesano? Ya vimos. ¿Qué es un emprendedor? Ya vimos. O sea, sobre todo esta parte de aquí de persona guapa, sexy y chapala. O sea, sobre todo eso. ¡Listo! Ahora sí, exclusiones del régimen. No podrán acogerse al régimen los siguientes sujetos pasivos. Ya sabemos que en este régimen no entran, por ejemplo, instituciones financieras, ¿no es cierto? Este tipo de regímenes no está hecho para eso. Urbanización, lotización, ¿no es cierto? Actividades de construcción tampoco suelen entrar en este tipo de regímenes, porque son más bien simplificados. Exclusiones, no podrán acogerse a este régimen personas con ingresos mayores a $300,000 del año anterior. Obviamente, ya vimos que era de 0 a 300,000. Actividades económicas del artículo 28 y 29 de la Ley de Régimen Tributario Interno, o sea, construcción, urbanización, lotización, sí. Artículo 28, contratos de construcción. Y 29, urbanización, lotización y otras. Servicios profesionales, mandatos, representantes legales. Ya ven lo que les dije, o sea, contadores y abogados y esas cosas así, todos sexys no entran. O sea, entran en servicios profesionales. Directivos de transporte, agrícolas, agropecuarios, combustible, relación de dependencia, quienes perciban rentas de capital y regímenes especiales del pago puesto a la renta según la ley de régimen tributario interno. Rentas de capital es básicamente las personas que ganan dinero, puede ser producto de intereses de un depósito a plazo fijo en el banco o tal vez de que compraron una casa y viven de los arriendos, ¿verdad? Entonces, rentas de capital. Las que tengan inversión extranjera ni aquellos que desarrollen actividades en asociación público-privada. Bueno, ya está ahí, ¿no? O sea, empresas mixtas o actividades de economía mixta. Hidrocarburos, mineros, petroquímica, laboratorios médicos, farmacéuticas, industrias financieras, economía popular y solidaria y de seguros. Ya ven, industrias financieras no entran, economía popular y solidaria tampoco. Vigencia del RIMPE, 3 años a partir de... Ahí dice una palabra medio, 3 años. Se llama, ya es un término medio. Y así todo todo, ustedes saben, de la jerga contable. Bueno, más bien de la jerga jurídica, de los abogados. ¿Qué estaba? Vigencia. Un plazo perentorio de 3 años, o sea, un plazo único de 3 años. Si tú entras al RIMPE, máximo 3 años. 3 años y al régimen general. Pueden permanecer en el RIMPE indefinidamente mientras conserven su condición los negocios populares. Pilas con esto, o sea, los negocios populares sí pueden quedarse ahí en el RIMPE de largo. Más bien los emprendedores son los que tienen solo 3 años para... De ahí sí, fuera del RIMPE, chao papá. Si sales del RIMPE ya no puedes volver a ingresar y el que entra ya no sale, ya saben cómo es aquí la cosa.
Los contribuyentes que inician actividades RIMP serán RIMPE siempre que no estén excluidos. Obviamente, no los que empiezan las actividades, abren su negocio, no sé, de compra y venta de computadores y dicen, bueno, hágale papá, voy a comprar o vender computadores o celulares, entonces vas a empezar como régimen RIMPE, ¿va? A menos que empieces con una de las actividades excluidas, ahí sí ya no va. Si el RIMPE, o sea, una persona que esté en este régimen supera el monto por alguna razón, o sea, dice, hijo de madre, es echado para adelante y no gana 300 y no gana 500, pero empezó como RIMPE, gana 500,000 al año, entonces ya tendrá que grabar en este último renglón de aquí abajito, ¿no es cierto? Como que declarara en este último renglón entre 200,000 y 300,000. Pagará sobre el último rango y el año siguiente obviamente se integra al régimen ordinario. Si una persona que ya le fue mejor que los 300,000 al año dijo, primero, ese primer año que estuvo en el RIMPE, paga sobre este último rango de entre 200,000 y 300,000, paga el impuesto y el siguiente año obviamente ya pasa a ser régimen ordinario. Va, cosas sencillísimas, o sea, la verdad yo le vi esto y dije, yes, solo eso, ya está. Tabla progresiva, me imagino, y es que es más que seguro que esta tabla es casi como la del impuesto a la renta, y si no has visto el video de cómo se calcula el impuesto a la renta para personas naturales, pues ya sabes, aquí o acá o ahí te dejo el link, o sea, búscalo en mi canal, que sí hay cómo se calcula, así que estimo que esto va a ser igualito. Es una tabla que un límite superior, límite inferior, pagas un fijo, digamos que si caes en este tercer rango pagas 360 fijo y un 1.25% variable. Eso sería la forma de cálculo. Deberes formales, llevar contabilidad. Obviamente aquí está como que un poco una contradicción, ¿no? Entre que sí, que no, pero obviamente yo creo que si eres una empresa y empiezas como empresa, obviamente puedes empezar en el RIMPE, pero ser una empresa ya no te quita eso de llevar contabilidad. Yo creo que tienes que llevar contabilidad, a menos que seas un negocio popular, ¿no? Ahí sí ya no sería. Pero bueno, emitir comprobantes de venta. Los negocios populares emitirán solo notas de venta. O sea, si ven que los negocios populares son más bien los que antes llevaban RICE. O sea, se cambiaron de nombre y hicieron Fusión Ja. Y ahora son los que llevan, o sea, antes eran los que llevaban RICE, ahora creo que se llaman negocios populares, me suena más así. Obviamente ya no será una cuota fija, sino tendrán que calcular de acuerdo a este impuesto a la fracción básica, ¿sí? Que para ser negocio popular, fíjate que está acá nomás. Dame la confianza. O sea, fíjate que un negocio popular está aquí, en el primer rango, por lo que siempre pagaría, sin relleno, color de contorno, va. Por lo que siempre pagaría, mira, siempre pagaría $60, ¿no es cierto? Eso es lo que sería una persona RIMP, o sea, un negocio popular. Siempre estaría entre 0 y 20,000, entonces pagaría $60 fijos. Y ese sería su impuesto. ¿Qué más? Los pagos deberán observar los montos de bancarización. Obvio, los montos de bancarización se mantienen, no tiene mucho que ver eso, solo es como que un aclaratorio. No son agentes de retención los regímenes RIMPE, salvo el artículo 92, literal 2 del reglamento. Sector público, personas obligadas a llevar contabilidad, que realicen retenciones, actividades de exportación. Ya saben, los típicos que siempre tienen que retener, ¿va? Ellos siempre, o sea, si estén en el RIMPE tendrían que hacer la retención. Pero se excluyen los negocios populares. Estos sí, nunca van a actuar como agentes de retención. Claro, es que digamos que ya era así, ¿no? Si decimos que los RICE eran así, digamos que ahora los RICE nueva versión evolucionada de negocios populares nunca actúan como agentes de retención. Los contribuyentes RIMPE pagarán y liquidarán el IVA de acuerdo a lo que establece la ley. Obvio. Y aquí vamos a ver una parte importante. Los negocios populares, en cambio, tienen su... Bueno, ya está más abajo. Tranquis, yo perreo sola. El impuesto se declarará y pagará hasta el 31 del marzo del año siguiente. El régimen se inicia desde el 2022, o sea, la declaración se debe hacer en 2023. Por eso es que uno no se estresa en sacar video de gana, porque todavía falta. Este año, o sea, los que declaren en marzo del 2022 tendrán que declarar normalmente. Va. Los agentes, o sea, esto entra en vigencia desde el 2022 y la declaración obviamente se tendrá que hacer en el 2023. Los agentes de retención retendrán IVA e impuesto a la renta de acuerdo a la normativa vigente. O sea, si eres agente de retención, pues eres agente de retención y tienes que retener normalmente. El valor de las retenciones será crédito tributario para el impuesto RIMPE. O sea, este impuesto, como es impuesto a la renta, te va a dar crédito tributario, te va a dar saldo a favor. El IVA para los contribuyentes será liquidado y pagado de manera semestral de acuerdo a las leyes aplicables, excepto para los negocios populares. Ah, fíjate, o sea, es que sí, digamos que los emprendedores ya venían con esto también, ¿no? Igual que las microempresas. ¿Qué teníamos? Que hacían las declaraciones de forma semestral de acuerdo a las leyes, o sea, normal, ¿no? De acuerdo a la ley aplicable. Y los negocios populares que eran los RICE, sí, pasan ahora a ser a pagar la cuota que ya pagaban, establecida en el artículo 97.6, o sea, los $60, estos de acá, el pago del IVA por la transferencia de bienes, servicios o derechos. Obviamente, entonces, esta cuota ya les incluye el pago del IVA por la transferencia de bienes, servicios y derechos.
Ya, en pocas palabras, los negocios populares, tanto de IVA como de impuesto a la renta, tendrán que pagar esos $60 y ya. Marcha, con eso no tienen que hacer nada más. ¿Qué más? Ah, esto ya estaba. Crédito tributario. Quienes declaren y paguen correctamente y no tengan deudas con la administración, tendrán un crédito tributario solo del 10% del impuesto pagado del año anterior. O sea, si haces bien tu declaración, te van a dar el 10% del impuesto pagado del año anterior como crédito tributario. Eso te puede servir como saldo a favor, ¿no? Si es que haces bien el valor pagado. Bueno, eso tendríamos que ya esperar un poco más de ejemplos de aplicaciones y que el SRI mismo vaya concientizándoles un poco para ver cómo hacer. Me imagino que saldrá un nuevo formulario y cosas así. Entonces ya cuando salga el formulario, ahí vamos a ver, le ponemos al formulario y todo así, todo chévere. Ahora, hay una circular NACDERS 21006 que habla del RICE, ¿no? O sea, el componente RICE, el régimen impositivo simplificado ecuatoriano, y el RIM, régimen impositivo de microempresas, entrarán en vigencia a partir de enero del 2020. Ah, creo que me equivoqué. Es esta. Me equivoqué. Le entrarán en vigencia, está mal. Ya, corrijan, por favor, producción. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Yo solito grabando. Ay, voy a bajarle. Es esta, ¿no? Dextro 6, ya me pasé, ahí está. Cuentan con un componente anual. El régimen impositivo simplificado RICE y el RIM y el régimen impositivo de microempresas cuentan con un componente anual, por lo que su derogatoria surtirá efecto el 1 de enero del 2022. Aquí me equivoqué. Su derogatoria será a partir de enero del... O sea, ya el RIM, el RICE y el RIM, ya no hay microempresas ni régimen impositivo simplificado. Ya no hay régimen de microempresas ni hay RICE. A partir de enero del 2022. El RICE y el RIM estarán vigentes hasta el 31 de diciembre del 2021. Así que si estás viendo este último mes... entonces tienes que todavía mantenerte con hasta diciembre del 2021. Todavía mantenerte con el RICE o el régimen de microempresas. Por lo que estimo que también tendrás que hacer la declaración de microempresa. Obviamente. El RICE deberá pagar cuotas mensuales hasta diciembre del 2021. Ya vimos arriba. Pueden emitir comprobantes vigentes hasta la fecha si los ingresos no superan a los 20,000. Si no, solo se usarán hasta el 31 de diciembre. Esto dice acá en la NACDERS 006. Sí. ¿Dónde está? Que miren, pueden utilizar siempre que no sean superiores a los $20,000 sus ingresos. Caso contrario, ya pueden utilizarlo solo hasta el 31 de diciembre, porque ya no son negocios populares. ¿Sí? ¿Qué más? Los contribuyentes del régimen impositivo de microempresas. Ah, ya ven, yo les dije que iban a presentar su declaración normal del formulario 125, el régimen en formulario de microempresas. Van a presentar por última vez, digamos, en este año cuando se acabe. Y pueden pueden utilizar sus comprobantes también, utilizando de forma manual o un sello, que diga régimen simplificado para emprendedor. Ya está. Pueden seguir usando sus comprobantes. Los negocios populares no, si es que ya superan los $20,000. Y ya está. Cambios en los gastos personales del régimen general. Como pueden ver, esto es, y les dejo si quieren este link también, este es como que el resumen, mi resumen. Si quieren tenerlo, les voy a poner ahí un link de descarga que les va a llegar al correo, entonces ya ustedes se descargan y pueden ver mi resumen. Pero es que obviamente mi resumen está hecho con palabras así todas. Ya vieron mi definición de persona natural, pero es porque le hago un poquito más corto también, ¿no? Y más entendible, más directo al punto. Sí, por eso el resumen. Pero aquí también pueden tener este es del completo, ¿no? Capítulo 5, el régimen simplificado para emprendedores. O sea, aquí puedes leerle todo lo que viene. De hecho, no es mucho lo del régimen de emprendedores. La confusión. Soy españolísimo. Y acá, en la página del SRI, en cambio, puedes tener que... Mira. Todas las principales reformas a todo lo que fue la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Empieza con el RIMPE, miren. Emprendedores, personas naturales y jurídicas con ingresos hasta 300,000 al año, diciembre del año anterior. Personas naturales con ingresos brutos de hasta 20,000. Aquí yo creo que emprendedores, sí, me adelanté a poner esto. Que ganen hasta 300,000 al año. Porque claro, una empresa entraría como emprendedor, porque sería una persona jurídica y que tal vez gane hasta 300,000 al año. No entraría como negocio popular. Va. Porque, ¿qué dice acá? Negocios populares. Personas naturales. Únicamente personas naturales con ingresos hasta 20,000. Al 31 de diciembre del año anterior. Exclusiones. Ya vimos las exclusiones, ¿no es cierto? Miren, todas estas de acá. Ustedes ya saben que el SRI a veces se porta pilas. ¿Qué me habrá querido decir? Vigencia, 3 años. Los negocios populares, mientras conserven su condición, que se inscribe a partir del 2022 en el RIMPE, en el caso del primer año,
Sujeto que supere los 300.000 se someterá al régimen desde el siguiente año. Deberes formales, ya vimos. No son agentes de retención, en ningún caso actúan como agentes de retención los negocios populares, esta tablita, y del impuesto al valor agregado. La declaración y el IVA se hacen de forma semestral, y el pago del IVA, y los negocios populares, la cuota establecida incluye ya el pago del IVA. ¡Y ya está! Pero hay una reforma más interesante. Una reforma nunca antes vista. Bueno, nunca antes vista desde hace varios años que ya se declara así, ¿no? Con gastos de vivienda, salud, alimentación, y que es los cambios personales del régimen, de gastos personales del régimen general. Y vamos a ver acá, bueno, hay una tabla para personas naturales, y miren ahora, dice rebaja del impuesto a la renta, tienen derecho a la rebaja, o sea que ya no va a ser como en los años anteriores, que hemos considerado que se deducen gastos de alimentación, vestimenta, salud, educación, vivienda, o sea, bueno, sí, los mismos gastos, pero hay una ligera reforma, o sea, ya no pueden superar, antes superaban, por ejemplo, hasta el 0.325 veces la fracción básica desgravada, ¿no es cierto? O no podían superar el 50% de los ingresos del contribuyente, o no podían superar el 1.3 veces la sumatoria de todos los gastos personales, 1.3 veces la fracción básica desgravada. Yo sé que ¿me entiendes? Porque viste mi otro video. Si no, no me entiendes ni madres. Pero si viste mi otro video, sabes que se calcula así el impuesto a la renta, ¿no es cierto? Pero ahora ya no. A continuación, la recaudación tributaria ecuatoriana y su aplicación sobre los principios tributarios. Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, sirven como instrumento de política económica general. El sistema tributario debe estar orientado a disminuir las desigualdades económicas entre la población, garantizando una mayor justicia social. También con los tributos se puede persuadir a los contribuyentes para que adopten una determinada actitud frente a la economía. Pueden reactivar sectores concretos de la economía e incluso incentivar ciertos comportamientos con la finalidad de obtener un beneficio para la colectividad. En Ecuador, el sistema tributario se encuentra regido o regulado por normas jurídicas que citaré a continuación partiendo de su jerarquía. La Constitución Política de la República, el Código Orgánico Tributario, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, el Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y resoluciones y circulaciones. Nuestra Constitución Política en el artículo 300 señala: el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa y retroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudadora. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. La misma Constitución Política del Ecuador en su artículo 285 señala: la política fiscal tendrá como objetivos específicos el financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos, la redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados, la generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios socialmente deseables y ambientalmente aceptables. De igual forma, el Código Orgánico Tributario, en su artículo 5, señala los principios sobre los cuales se regirá la tributación en el Ecuador. El régimen tributario se regirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad. Como podemos observar, los principios tributarios que siguen las normas jurídicas que regula el sistema tributario en el Ecuador se basan en los principios o cánones enunciados por Adam Smith en 1776 y que sirvieron para definir los principios característicos de un sistema tributario: principio de suficiencia, principio de neutralidad, principio de equidad y principio de simplicidad.
En el Ecuador, el gasto público está financiado en gran medida por los ingresos tributarios, que forman parte esenciales de los ingresos públicos dentro de la política fiscal. La administración tributaria administra los siguientes impuestos, entre otros. Impuesto a la renta. Este impuesto grava a la renta global que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras. Impuesto a valor agregado. Este impuesto grava el valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal en todas sus etapas de comercialización, así como los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos, y al valor de los servicios prestados. Impuesto a la salida de divisas. El hecho generador de este impuesto lo constituye la transferencia o traslado de divisas al exterior, en efectivo o a través de giro de cheques, transferencias, envíos, retiros o pagos de cualquier naturaleza realizados con o sin la intermediación de instituciones del sistema financiero. Impuesto a los ingresos extraordinarios. Este impuesto grava los ingresos extraordinarios obtenidos por las empresas que han suscrito contratos con el Estado para la exploración y explotación de recursos no renovables. Impuesto a los activos en el exterior. Este impuesto mensual grava los fondos disponibles de inversiones que mantengan en el exterior las entidades privadas reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros y las intendencias del mercado de valores de la Superintendencia de Compañías. Impuesto a las tierras rurales. Este impuesto grava la propiedad o posesión de tierras de superficie igual o superior a 25 hectáreas en el sector rural según la delimitación efectuada por cada municipalidad en las ordenanzas correspondientes que se encuentre ubicado dentro de un radio de 40 kilómetros de las cuencas hidrográficas, canales de conducción o fuentes de agua definidas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería o por la autoridad ambiental. Los impuestos más importantes y que representan una mayor recaudación de recursos para el Estado ecuatoriano son el impuesto al valor agregado, o IVA, el impuesto a la renta global y el impuesto al consumo especial, que es el ICE. Como podemos observar, son los impuestos indirectos los que generan la mayor cantidad de recursos, en diferencia a lo que promulga la Constitución Política en su artículo 300 sobre que se priorizarán los impuestos directos. Si bien es cierto, el impuesto que mayor crecimiento tuvo en comparación con el periodo fiscal anterior fue el impuesto a la renta, este impuesto per se no permitiría cubrir la brecha fiscal existente. A continuación vamos a ver los principios que habíamos hablado en el inicio de este video. Principio de suficiencia. El principio de suficiencia es la capacidad de recaudar una cantidad apropiada de recursos para poder financiar las acciones del Estado, con tributos que presenten características de generalidad. El sistema tributario ecuatoriano ha conseguido que se disminuyan en gran escala la informalidad y la evasión fiscal, debido al fuerte control que ejerce sobre los sujetos pasivos de impuestos la actual administración tributaria. Pero también existe una falencia sobre la cual la administración tributaria debería de trabajar más, y es en la socialización de las obligaciones tributarias con una mayor capacitación a los contribuyentes. En los últimos años, el gobierno se ha enfocado mucho en crear mecanismos para que se genere en el contribuyente una cultura tributaria, pero sin apostar a métodos más efectivos. Dentro de las últimas reformas tributarias aplicadas por el gobierno, se han agregado y modificado algunas excepciones o exoneraciones sobre impuestos directos o indirectos, específicamente el impuesto a la renta e impuesto al valor agregado. Estas exenciones pueden afectar negativamente a la generalidad si es que la exención son aplicadas de manera inapropiada
o poco objetiva. El principio de neutralidad. El principio de neutralidad señala que los impuestos deben alterar lo menos posible las decisiones de los agentes económicos. La neutralidad de un impuesto se mide a partir del concepto de exceso de carga fiscal. Dentro de la Constitución Política del Ecuador, a este principio se lo conoce como principio de eficiencia. Este principio hace referencia a la optimización de los recursos públicos para obtener el máximo resultado posible, o sea, el ingreso, al mínimo costo. El principio de eficiencia se debe aplicar tanto en el diseño de los impuestos como en la recaudación por parte de la administración tributaria. Un impuesto es eficiente si genera pocas distorsiones económicas y si además permite obtener la mayor cantidad de recursos al menor costo posible. En cuanto a la recaudación, la eficiencia mide la capacidad de generar ingresos tributarios bajo las normativas vigentes. También debería conseguir que la imposición acarree el menor costo social para el contribuyente en el cumplimiento de su deber fiscal. En el Ecuador, el 29 de diciembre del 2007 se expidió la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, por medio de la cual se crearon algunos impuestos reguladores. Tal es el caso, por ejemplo, del impuesto a las tierras rurales. Este impuesto grava la propiedad o posesión de tierras de superficie igual o superior a 25 hectáreas en el sector rural según la delimitación efectuada por cada municipalidad. Este impuesto creó incertidumbre en los propietarios de tierras rurales no productivas, que excedían los límites máximos permitidos para la obligación de pagar este impuesto. La idea principal del gobierno central fue la de obligar a que estas tierras no estén ociosas o improductivas o que generen flujo de circulante en la economía nacional, sin considerar que el costo social del mismo. Muchas de estas tierras no estaban en producción debido a la falta de financiamiento existente para evitar el desarrollo de ellas. El principio de equidad. En la Constitución Política del Ecuador se establece la equidad como un principio básico dentro del régimen tributario. La equidad vertical, que consiste en ofrecer un tratamiento diferencial a aquellos individuos o sujetos pasivos con una mayor capacidad contributiva, está claramente definida y sobre todo aplicada al momento de gravar el impuesto a la renta sobre las personas naturales y sucesiones indivisas. De igual manera, la equidad horizontal, que señala que sobre los individuos con idéntica capacidad contributiva incide igual carga tributaria. El régimen tributario interno del Ecuador, en su artículo 36, establece una tabla con porcentajes progresivos sobre la base imponible para liquidar el impuesto a la renta global. Esta tabla grava un porcentaje llamado porcentaje impuesto fracción excedente entre el 0 hasta el 35%. En el caso de aquellos sujetos pasivos de este impuesto que tengan una base imponible superior a los $93.890 para el ejercicio fiscal, se gravará el impuesto a la renta con el 35%. Aquellas personas naturales y sucesiones indivisas sujetas al impuesto a la renta con igual capacidad contributiva gravarán la misma carga tributaria o porcentaje impositivo. Es decir, que si dos contribuyentes con bases imponibles o capacidad contributiva similares dentro de los mismos rangos o límites establecidos en la tabla del artículo 36 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, aplicaran el mismo porcentaje, o sea, la carga tributaria, para liquidar el impuesto a la renta. Sin embargo, las sociedades tienen un tratamiento un poco distinto. Se aplica una tarifa única, un impuesto a la renta que hasta el año 2010 fue del 25%. A partir del 2011, la reducción de un punto porcentual o regresividad hasta que se fije el 22% para el año 2013. Esta reducción en los porcentajes del impuesto a la renta para las sociedades se definió con la creación del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, como un beneficio tributario. En el caso de las sociedades no se aplicaría correctamente el principio de equidad, pues no sería justo el aplicar a distintas capacidades contributivas, empresas con rentas o bases imponibles diferenciadas, una tarifa única dejando a un lado la progresividad.
pero sí estaría cumpliendo con el objetivo de equidad horizontal, porque a las sociedades con igual capacidad contributiva se estaría aplicando la misma carga tributaria. El principio de simplicidad. Este principio trata de que se integren los tributos que manifiesten una efectiva capacidad contributiva y que los recursos que ellos capten justifique su implantación. También estos tributos no deberán generar gastos, también conocidos como costos de la recaudación o costos muertos, para los contribuyentes al aumentar la carga impositiva soportada, ni para la administración tributaria como organismo de control, al disminuir el volumen de ingresos. En el caso ecuatoriano, el costo muerto o inmerso en el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del contribuyente en muchas ocasiones suele ser elevado, debido a lo complicado que resulta aplicar las normas tributarias vigentes. Es importante resaltar que el desconocimiento de la ley no exime la responsabilidad alguna, pero de igual forma es imperativo socializar las obligaciones tributarias y crear mecanismos tributarios que permitan simplificar los deberes de los contribuyentes. Muchos contribuyentes necesitan invertir en asesoría tributaria debido a que la elaboración de muchas de las declaraciones tributarias contiene información compleja y confusa. Tal es el caso de la declaración del impuesto a la renta para personas naturales y del impuesto al valor agregado, que poseen muchos campos o casilleros en su formulario de declaración impositiva que deberán ser considerados al momento de liquidar la obligación tributaria. Y que para la gran mayoría de contribuyentes desconocedores de estos temas y, como punto número 3, las personas naturales que inicien actividades económicas y cuyos ingresos brutos anuales presuntos se encuentren dentro de los límites máximos ya señalados. La creación de este tipo de régimen simplificado ha sido con la finalidad de poder minimizar la evasión tributaria por parte de los sujetos pasivos de impuestos a la renta e impuesto al valor agregado y poder recaudar sobre los contribuyentes informales. Sin más, esto ha sido toda la presentación. Se les agradece a los señores estudiantes la revisión y ya en la lista de tareas van a tener que comenzar a revisar para saber qué tipo de tareas son las que vamos a tener. Esto ha sido todo por la primera clase. Nos veremos en la siguiente oportunidad para la segunda clase, sobre que igual vamos a tener temas sobre los regímenes tributarios. Les agradezco mucho, señores estudiantes, que tengan un buen día.